Bueno, como siempre, es un tremendo privilegio para mí estar aquí. Y esta mañana tengo una gran alegría en mi corazón. Siento que voy a explotar, no por lo que podrían pensar. Esta mañana, alrededor de las 4:30, el Señor, creo yo, me despertó y trató conmigo sobre varios pequeños zorros que estaban arruinando la viña del Señor. Varios pecados pequeños que en realidad no son pequeños en absoluto, y me dio un tiempo maravilloso para ver mi necesidad de gracia, pedir perdón, arrepentirme y deleitarme en el perdón. Y lo sorprendente es que he caminado con el Señor durante 26 años, y después del tiempo de oración y de levantarme a estudiar y hacer cosas, estaba abrumado por la alegría que sentía en mi corazón. Después de 26 años, debería haberme dado cuenta de que era porque las cosas estaban bien. Las cosas estaban bien. Simplemente alabo a Dios por quien Él es, por ser tan amable. Alabado sea Dios por quien Él es, porque es tan amable, porque siempre está trabajando para santificarnos, cambiarnos, moldearnos. No hay grandes hombres de Dios. Solo hay hombres débiles, pecaminosos y lamentables de un Dios grande y misericordioso. Siempre deberíamos recordar eso. Estamos hablando de seguir a Cristo a cualquier costo. Pero esta mañana voy a predicar sobre Cristo. Siempre empiezo todo lo que hago con Él porque no tiene sentido ir a ningún otro lugar hasta que hayas tratado con Él. Pero algunas de las cosas que consideraremos posiblemente esta semana serán, el costo de seguir a Cristo. ¿Pero alguna vez has pensado en el costo de no seguir a Cristo? ¿Alguna vez has pensado en entregarte a seguir a Cristo? ¿Alguna vez has pensado cuánto ya has perdido en esta vida porque te has entregado a las vanidades de este mundo y no te has entregado a seguir a Cristo? Otras cosas que consideraremos son estas: que la vida cristiana y las misiones son sobrenaturales. Las canciones que cantamos hoy, estuve de acuerdo con cada una de ellas y fueron maravillosas, y buscaban moverte, alcanzar a la gente. Lo siento, eso no es suficiente. No sucederá. Una canción no lo hará. Debes estar lleno del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú esto. Diré ciertas cosas y hasta que dé la explicación pensarán que soy carismático. Pero les diré esto. Solo porque hay todo tipo de herejías ahí fuera con respecto a la persona del Espíritu Santo, no significa que voy a permitir que se lleven el ministerio del Espíritu Santo de mí. Sé esto. No puedes respirar aparte de la plenitud del Espíritu Santo. No puedes servir a Cristo aparte de la plenitud del Espíritu Santo. Y hay miles de canciones que buscan mover tu corazón a hacer lo correcto. No lo harás ni podrás hacer lo correcto a menos que estés lleno del Espíritu Santo. Eso es todo. Pero esta mañana hablaremos mucho sobre Cristo. Abramos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Algunos de los teólogos más grandes a lo largo de los siglos de la Iglesia han tenido miedo de tocar este pasaje. ¿Qué significa que aquel que Isaías vio en el templo, aquel de quien los ángeles clamaron, Santo, 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 en ese árbol, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros? Esto es algo que debes entender. Debes entenderlo. Incluso para comenzar un texto como ese, déjame decir esto. Si tu mente está divagando, deberías caer de rodillas ahora mismo y llorar, porque un pasaje como ese puede ser leído sobre el Cristo que te redimió y tú sigues siendo apático. Si después de un tiempo piensas que he hablado demasiado sobre este tema, debes saber que tu corazón está equivocado y deberías arrepentirte. No hay un mensaje más grande, ni un pensamiento más grande que lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y si eso no te conmueve, es porque tu corazón está muerto. Puede que tengas religión, puede que seas evangélico, puede que hayas repetido la oración del pecador 1000 veces, pero te puedo asegurar que no conoces a Dios. Así que hablaremos sobre Cristo y la cruz, porque esa es la motivación principal para todo.
Si tienes cualquier motivación en la vida cristiana que no sea Jesús Cristo, eres un idólatra. Si buscas hacer cosas porque son correctas, porque son morales, porque honran a esta persona o aquella otra, es idolatría. Todo lo que hacemos, lo hacemos por Él. Y cuanto más sabemos de Él, más seremos impulsados, movidos, fortalecidos para seguirlo. Necesitamos escuchar el Evangelio una y otra vez. Necesita ser expuesto y explicado. El predicador necesita creer en ello, sabiendo que no necesita otra herramienta. El Evangelio es suficiente. El Evangelio es el único mensaje que puede salvar. Él necesita saber cómo exponerlo, y luego necesita saber cómo llamar a los hombres a Cristo, no pidiéndoles que repitan una oración, sino ordenando con la autoridad de Dios que se arrepientan y crean en el Evangelio. Siempre debemos comenzar una misión, una organización misionera y una conferencia misionera con el mensaje del Evangelio. Me asombra cuántas conferencias a las que voy escucho cómo deberíamos predicar a los perdidos, y eso es cierto. Cómo el mundo necesita un Salvador, y eso es cierto. Escucho sobre estadísticas y metodologías, pero la mayoría de eso es basura. Lo que necesitamos es entender el mensaje. El único mensaje que tiene el poder para salvar. Ahora, veamos nuestro texto. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora quiero que pienses en esto y lo pienses profundamente. Él no conoció pecado. ¿Ves el milagro en eso? Quiero que lo pienses de esta manera. Nunca ha habido. Y para aquellos predicadores que creen que han alcanzado la perfección sin pecado, o para aquellos cristianos que creen que nunca pecan, simplemente diles esto. Nunca ha habido un momento en tu vida, ya sea como pagano o como cristiano, en el que hayas amado a Dios como Él debería ser amado. Una vez alguien me preguntó, ¿cuál es el mayor pecado? Dije, bueno, nunca lo había pensado de esa manera. Supongo que tendría que pensarlo. Lo pensé por un momento y dije, bueno, supongo que el mayor pecado sería quebrantar el mayor mandamiento. Y el mayor mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Estoy aquí para decirte hoy que nunca has hecho eso. Nunca, ni una vez. Y sin embargo ahora escúchame. Nunca hubo un momento en que Cristo no amó al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Eso lleva la obediencia a un nivel completamente nuevo, ¿verdad? Lleva la perfección sin pecado a un nivel completamente nuevo. Nunca un momento, nunca un pensamiento, nunca una acción en la que Él no amara al Señor su Dios con cada fibra de su ser. Así que cuando dice que Él no conoció pecado, ¡wow! Nunca hubo un momento ni una acción en tu vida en la que hiciste todo, pensaste todo, o dijiste todo para la gloria de Dios. Sin embargo, nunca hubo un momento en la vida del capitán de tu salvación en el que no hiciera todo lo que hacía para la gloria de Dios. La naturaleza milagrosa de la vida de Cristo. Desde el momento en que nació hasta el momento de su muerte, amó al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Y todo lo que hizo, ya fuera comer o beber, lo hizo para la gloria de su Padre. Hay suficiente aquí ahora mismo para no hacer nada más que sentarnos aquí durante los próximos 7 días y reflexionar sobre lo que ya he dicho. Hay suficiente verdad y majestad en lo que acabamos de escuchar como para impulsarnos a recorrer el mundo haciendo misiones 1.000.000 de veces. La grandeza, la supremacía, la excelencia de Cristo. Ser hecho pecado. Ser hecho pecado. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Sabes, puedes decir muchas cosas, puedes explicarlo. ¿Qué significa que Cristo se convirtió en pecado? Significa que cuando estaba en ese árbol se volvió impuro, que se corrompió, que se convirtió en su naturaleza, en su persona, en algo vil, algo repulsivo, algo pecaminoso. ¿Qué significa que fue hecho pecado? Bueno, la respuesta la encontramos en el mismo texto. Mira el versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo fue Cristo hecho pecado? ¿Cómo fue hecho pecado? Bueno,
¿Cómo somos nosotros o cómo nos volvemos justos cuando creemos en el Evangelio? Ahí está tu respuesta. En el momento en que una persona cree en el Evangelio, no se convierte en un ser justo. Es decir, en el momento en que creyeron, su naturaleza, toda su persona, no se transforma de tal manera que se vuelvan perfectamente justos como un ser y nunca más pequen. Eso no es lo que enseña la Biblia. No somos infundidos con alguna gracia especial que nos haga estar por encima del pecado. Entonces, en el momento en que creíste en Cristo, no te convertiste en un ser justo. Y puedo probarlo. Todavía pecas. Lo que sucedió fue que en el momento en que creíste en Cristo, fuiste declarado forense o legalmente justo ante el trono de Dios. Fue una declaración legal ante el trono de Dios. Eres justo, no basado en tu propia virtud, no basado en tu propio mérito, sino basado en la virtud y el mérito de otro, Jesucristo el Señor. Así que, al creer en Cristo, somos declarados legalmente justos ante el trono de Dios. Y aquí está la palabra importante. Dios nos trata como justos, como perfectamente justos en Cristo. Ahora entendemos cómo fue hecho pecado. Cuando Jesucristo estaba en esa cruz, su naturaleza no se contaminó. No se convirtió en un ser corrupto, vil, pero nuestros pecados le fueron imputados. Y ante el trono de Dios fue considerado y declarado culpable, y fue tratado por Dios como culpable. Siempre fue así. Según la frase latina imputare, que significa pensar o considerar, fue declarado legalmente culpable, y luego Dios lo trató como un Dios justo debería tratar a los malvados, y eso es aterrador. Entonces, eso es lo que significa. Ahora quiero que pienses en algo, y es una ilustración común, vulgar, pero es la mejor que puedo encontrar. Piensa en esto por un momento. Es una cosa que un pecador que odia a Dios esté ante el trono de Dios como culpable y sea tratado como culpable. Es algo aterrador más allá de las palabras. Pero es algo completamente diferente que el precioso y santo Hijo del Dios viviente cuelgue ante su Padre, y que su Padre lo declare culpable y lo trate como al infiel, como al transgresor de la ley, como al criminal. ¿Ves esta basura? Dios no creó a las personas debido a alguna necesidad. Él creó a las personas de la sobreabundancia de su abundancia, no de su carencia. Y no estaba solo porque dentro de la Trinidad tenemos esta relación eterna, gloriosa, entre el Padre y el Hijo siendo siempre el deleite del Padre, no necesitando absolutamente nada de nada ni de nadie fuera de ellos mismos. No necesitaban cielo, no necesitaban tierra, no necesitaban ángeles ni hombres, pero esta unidad perfecta, y luego, en ese árbol, que eso se rompa. Piensa en ello por un momento. Supongamos que dos mujeres aquí, muy evangelísticas, muy piadosas, que se preocupan por las almas, van a algún lugar en Detroit o Chicago o alguna área metropolitana y deciden que van a compartir el evangelio con prostitutas. Y entonces, mientras están compartiendo el evangelio con un grupo de prostitutas endurecidas y experimentadas, la policía pasa con una patrulla y arresta a todas las prostitutas y las mete en la patrulla. Y debido a la asociación, estas dos queridas hermanas también son metidas en la patrulla con ellas. Ahora las prostitutas endurecidas estarán riendo, bromeando, contando chistes. Han pasado por esto 1.000.000 de veces. Esto no es un problema para ellas. Las dos queridas hermanas estarán sentadas allí, casi al punto de sentirse nauseabundas, aterrorizadas, sintiéndose horribles, queriendo morir, queriendo esconderse, queriendo escapar. Llegan a la comisaría de policía y todas son fichadas, tomadas sus huellas dactilares y tratadas de manera brusca. Las chicas están todas sentadas en una celda riéndose y hablando entre ellas sobre lo rápido que saldrán. Pero las dos mujeres cristianas están sentadas allí nuevamente, casi incapaces de respirar, tan llenas de vergüenza, tan llenas de culpa, tan llenas de asociación con el mal. Es algo que no conocen. No es común para ellas. Ahora, como dije, esa es una ilustración lamentable. Pero tú y yo nacimos como criaturas que bebemos la iniquidad como si fuera agua,
nos deleitamos en el pecado y nos jactamos de ello. No podemos entender más de lo que Pablo podía entender en ese momento como el Hijo amado en quien estoy bien complacido, en ese árbol. Todo cambió. Todo cambió. Ahora quiero que miremos varias cosas. De hecho, he traído notas hoy, porque esto es algo intrincado. Quiero que lo veas. Tal vez has oído algunos sermones sobre esto, pero no, vamos a profundizar mucho más. Creo que hace 2 años, cuando estuve aquí, hablé algo sobre esto, pero ahora vamos a ir más lejos. Cristo se convirtió en una maldición en ese árbol. Como dicen las Escrituras, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tú estabas bajo una maldición. Para redimirnos de la maldición, Cristo tuvo que sufrir la maldición en tu lugar. Tuvo que convertirse en una maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo sido hecho una maldición en nuestro lugar. Ahora, ¿qué es la maldición? Es lo opuesto completo de la bendición. Y lo que quiero hacer hoy es repasar ambas cosas, las bendiciones y convertirlas en su opuesto, mostrarte lo que significa la maldición. Uno de los pasajes más grandes sobre bendición que tenemos en toda la Escritura son las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Pero quiero darle la vuelta. Ustedes las ponen bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, y así sucesivamente. Ahora vamos a darles la vuelta, y quiero que te des cuenta de que esto es lo que cayó sobre Cristo. De acuerdo con Mateo 5, los bendecidos reciben el reino de los cielos, pero los malditos son rechazados de entrar. Los bendecidos son recipientes del consuelo divino. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Pero los malditos son objetos de miseria. Los bendecidos reciben misericordia. Los malditos son condenados sin piedad. Los bendecidos verán a Dios. Los malditos son cortados de su presencia. Los bendecidos son hijos e hijas de Dios. Los malditos son desheredados en desgracia. Esto es lo que cayó sobre Cristo. Escucha con atención, escucha cuidadosamente. Si puedes aprender una sola verdad de todo lo dicho esta semana, entonces aprende estas palabras. La única manera en que podrías ser bendecido en cualquier cosa es porque Él murió maldito en todo. Esto añade un significado completamente nuevo cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y tú respondes, bendecido. Pero mientras piensas en estar bendecido, deja que tus labios tiemblen por un momento porque estás bendecido solo porque Él murió maldito. ¿Cómo podemos tan rápidamente aprender a jugar en esta era superficial nuestra, jugando a las canicas con los diamantes de Dios? Esa bendición tuya de la que tanto presumes y con razón, piensa en el costo. Cada vez que sale de tus labios, piensa en el costo. Hubo una transacción. Ahora eres bendecido, pero solo porque Él fue maldito. Ahora hay una ilustración de lo que significa ser maldito que he usado durante años. No puedo encontrar otra que sea mejor. Pero es esta. Decir que alguien está bajo la maldición de la ley. La maldición de Dios por su pecado. Es decir, esto, que lo último que una persona maldita escuchará cuando dé su primer paso al infierno es a toda la creación, poniéndose de pie y aplaudiendo a Dios porque Dios ha librado la tierra de ellos. ¿Ves? Por eso no hay mucho poder en la predicación del Evangelio hoy en día, porque tenemos demasiado miedo de decir cosas como esa, bajo el anatema, apartados para destrucción eterna. Sin embargo, Cristo nos redimió de esa maldición al tener eso pronunciado sobre Él. Por eso sufrió fuera de las puertas de la ciudad. Ahora quiero hacer algo. He revisado el antiguo pacto, la ley mosaica y las maldiciones, y las he extraído, porque lo que debes entender es que estas maldiciones estaban destinadas a caer sobre la cabeza del infractor del pacto. Y ese eres tú. Y ahora quiero mostrarte cómo estas maldiciones del pacto, en lugar de caer sobre ti, cayeron sobre el único cumplidor del pacto que ha existido. Y ese es el Mesías, el Señor Jesucristo.
En el libro de la ley descubrimos que a Moisés se le ordena dividir al pueblo de Dios, y deben pararse en dos montañas diferentes. Aquellos que se paran en el monte Ebal deben proclamar todas las maldiciones de Dios sobre los infractores del pacto, aquellos que son desobedientes a la ley, y aquellos que se paran en el monte Gerizim deben proclamar todas las bendiciones que deberían caer sobre la cabeza del cumplidor del pacto. Veamos estas maldiciones, pero aplicadas a Jesucristo cuando fue nuestro portador del pecado en ese árbol. Él está en la cruz y clama una declaración tan importante que se translitera para nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta desde el cielo, desde el trono del Padre, es esta. El Señor Dios Todopoderoso te condena. Cristo mira hacia el cielo y clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ninguna respuesta de consuelo, sino solo esta, el Señor tu Dios te condena. Y luego continúa. Estas son todas las maldiciones, textualmente. El Señor envía sobre ti maldiciones, confusión y reprensión hasta que seas destruido y perezcas rápidamente. El Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de corazón, y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, sin que nadie te salve. El Señor se deleita en hacerte perecer y destruirte, y serás arrancado de la tierra. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldito serás cuando entres, y maldito serás cuando salgas. Los cielos sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra bajo ti será de hierro. Serás un proverbio y un escarnio entre los pueblos. Que todas estas maldiciones vengan sobre ti, te persigan y te alcancen hasta que seas destruido, porque no obedeciste al Señor tu Dios guardando sus mandamientos y estatutos que Él te mandó. Ahora piensa en esto. El único cumplidor del pacto, el Mesías, el Señor Jesucristo, cuando tomó nuestro pecado sobre sí mismo, fue tratado como el culpable. Y el único cumplidor del pacto fue tratado como el único infractor del pacto. Maldiciones de la ley. Mientras Cristo llevaba nuestro pecado en el Calvario, fue maldecido como aquel que deshonra a su padre o madre, como aquel que mueve los límites de su prójimo, como aquel que pervierte la justicia para con el extranjero, el huérfano y la viuda. Fue maldecido como aquel que es culpable de toda clase de inmoralidad y perversión, como aquel que hiere a su prójimo en secreto o acepta un soborno para derribar al inocente. Fue maldecido como aquel que no confirma las palabras de la ley haciéndolas. ¿Quieres hablar sobre los sufrimientos de Cristo? ¿Ponerte romántico al hablar de la corona de espinas y el látigo en su espalda? No entiendes la cruz. Ese no es el dolor de la cruz. El dolor de la cruz no es lo que los hombres débiles hicieron al Cristo poderoso. El dolor de la cruz es lo que Dios el Padre hizo a su Hijo unigénito. Algunos de ustedes ni siquiera han escuchado predicaciones como esta, y sin embargo, afirman ser predicadores del Evangelio, conservadores, fundamentales y todos esos otros términos. Esta es la verdadera cruz. Hay un pasaje en Proverbios que dice, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Entonces, ¿cómo recaen todas estas maldiciones sobre Cristo, a quien Isaías llama el renuevo? No había causa en él. Incluso sus enemigos no podían encontrar razón para condenarlo. Fue porque él se puso, como solían decir los antiguos predicadores bautistas, en tu lugar bajo la ley. Él cargó tu culpa. Fue condenado por un Dios santo, como tú deberías serlo, para satisfacer la justicia, aplacar la ira de Dios y hacer posible que un Dios santo y justo perdone a los hombres malvados y sin embargo siga siendo santo y justo. Ahora quiero continuar por un momento y saltar algunas notas. Salmos 32. Déjame leértelo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Subamos a la cruz y demos vuelta a este texto. El pecado fue imputado a Cristo. ¿Cómo se describe a Cristo en este texto? Expuesto ante Dios y las huestes del cielo.
Fue señalado delante de los hombres. La iniquidad que cargó no le fue perdonada, sino que fue aplastado bajo la ira del Dios Todopoderoso. En el pacto mosaico, la renovación del pacto en Moab, hay un pasaje muy importante que explica lo que le sucederá a aquel que no obedezca todas las palabras escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y esto es lo que dice: el furor del Señor y sus celos se encenderán contra ese hombre, y borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces el Señor lo señalará para adversidad de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto que están escritas en el libro de la ley. El infractor del pacto debía ser señalado, y sobre su cabeza caerían todas las maldiciones. Pero el cumplidor del pacto, los infractores del pacto, ahora son salvos, porque el único cumplidor del pacto que alguna vez caminó por esta tierra fue señalado en su lugar. Y todo el odio feroz de Dios contra el mal cayó sobre el Hijo de Dios que se puso en el lugar de su pueblo. ¿Recuerdan? Espero que lo hagan en número 6, la bendición sacerdotal. Vamos a leerla por un momento. Acompáñenme a número 6:24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Una de las preguntas teológicas y filosóficas más grandes en toda la Escritura es esta: si Dios es bueno, no puede hacer eso. Si Dios es justo, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque somos malvados, y un Dios justo debería actuar con justicia hacia nosotros. A veces, cuando hablo en una universidad, sé que las cartas están en mi contra. Y sé que piensan que voy a subirme al estrado y empezar a hablar de justicia, santidad e ira, y todas estas cosas, y están esperando allí para debatir, gritar y discutir. Entonces, me pongo frente a la audiencia universitaria y digo esto: tienen un gran problema. Y sé lo que todos están pensando. Sí, tenemos este gran problema, esa visión puritana de Dios. No, ustedes tienen un gran problema, un problema aterrador, y es este: Dios es bueno. Y puedo ver sus ojos. Bueno, ¿cuál es el problema con eso? Pues el problema es que ustedes son malos. Así que, ¿cómo puede Dios pronunciar una bendición como esa sobre la cabeza del pueblo de Israel? ¿Cómo podría pronunciar una bendición como esa sobre ti? Así es como, porque el Señor miró a su Hijo unigénito en ese árbol aquel día y dijo esto: el Señor te maldiga y te entregue a la destrucción. El Señor quite la luz de su presencia de ti. Hablando de la ira de Dios, predicador, he escuchado 1000 sermones de Pascua, y la mayoría de ellos me enferman porque hablarán extensamente, y seguirán sobre la corona de espinas y los latigazos. Esos sermones no han enseñado a la gente nada sobre la cruz, nada. Porque, como he dicho 1,000,000 de veces, el dolor de la cruz no es simplemente lo que los hombres le hicieron a Cristo. Fue lo que Dios le hizo a su Hijo. Jesús está en un jardín y clama 3 veces: pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. He escuchado a predicadores decir: eso es la cruz romana, eso es el látigo de 9 correas. Eso es esto y aquello y todas esas cosas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has leído la historia de la Iglesia? Bueno, si lo has hecho, entonces entiendes que durante los siglos siguientes a la muerte y resurrección del Mesías, hubo innumerables cristianos que murieron en cruces, incluso crucificados cabeza abajo, cubiertos en queroseno, brea y alquitrán, y luego encendidos para proporcionar luz en las calles de Roma. Y la historia nos dice que la gran mayoría de esos cristianos enfrentaron su crucifixión cantando himnos con gozo, regocijándose de poder sufrir el mismo destino que su Señor. Entonces, ¿vas a decirme que un grupo de pequeños cristianos mortales fueron más valientes que el capitán de su salvación, la cruz romana? Él se ríe de las legiones romanas. Entonces, ¿qué había en la copa? Nunca olvidaré un día enseñando en una maravillosa escuela reformada clásica. Les dije: voy a enseñar sobre propiciación hoy. Me preguntaron si podía enseñar al cuerpo estudiantil completo,
desde kindergarten hasta el grado 12. Les dije, está bien, y el director me miró y dijo, no será un problema. Así que comencé a enseñar y finalmente pregunté, estudiantes, ¿qué había en la PA? Nunca olvidaré a una niña de 8 o 9 años que levantó la mano. Dije, sí, querida. Se puso de pie, puso su mano sobre el escritorio y dijo, Señor, en la copa estaba la ira del Dios Todopoderoso, de la boca de los niños pequeños. Lo que la mayoría de los predicadores evangélicos, si lo saben, nunca enseñan, pero ella lo sabía claramente. Escucha esto. Solo quiero leer de los profetas. Una copa está en la mano del Señor, y el vino espuma, está bien mezclado y él vierte de ella. Seguramente todos los impíos de la tierra deben beberla hasta sus sedimentos. ¿Qué había en la copa? La ira de Dios. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel. Toma de mi mano esta copa del vino de la ira y haz que todas las naciones a las que te envío la beban. Ellos beberán y tambalearán y se volverán locos a causa de la espada que enviaré entre ellos. Pero fue Cristo quien en ese árbol alcanzó la copa de la ira de Dios de la mano de Dios y la bebió en lugar de su pueblo. Ese es el Evangelio. Imaginen por un momento que están parados a una octava de milla de una presa que mide 10,000 millas de altura y 10,000 millas de ancho, llena hasta el borde de agua. Ustedes y su pequeña aldea están allí, y de repente, en un instante, la pared de esa presa se rompe, y aquí viene esta enorme inundación de agua, un diluvio. No importa qué tan fuerte seas nadando, no importa la duración o el grado de tu resistencia, no hay esperanza. Los veloces pies no pueden escapar. Vas a ser aplastado, todos ustedes. Y justo antes de que el agua alcance la aldea, la tierra misma se abre y absorbe el poderoso diluvio hasta el punto de que ni una sola gota de agua toca tus zapatos. Así es la ira de Dios viniendo contra ti. Y así fue como Cristo se abrió y la bebió para que no quedara ni una gota para ti. Imaginen una piedra de molino de 10,000 libras con otra de 10,000 libras encima, girando cada una en una dirección opuesta. Y de repente, tomas un solo grano de trigo y lo colocas entre las dos. No pasa ni un momento, ni una fracción de momento, hasta que la presión, el peso, lo aplasta completamente. No queda nada de él. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Bajo la ira de Dios trae mucho fruto. Ahora quiero citar un pasaje y también dar la interpretación de él de mi autor favorito de todos los tiempos y mi obra favorita de todos los tiempos fuera de las Escrituras. Es John Flavel hablando sobre las glorias esenciales de Cristo. Por favor, léelo. No puedo leerlo sin llorar. No puedo ni siquiera pensar en ello sin emocionarme. Nunca he visto tal exaltación fuera de las Escrituras. A esto lo llamo el pacto del Padre. John Flavel nos presenta en la eternidad al Padre y al Hijo hablando sobre el hombre y la caída del hombre. Este es su diálogo. Aquí puedes suponer, dice John Flavel, que el Padre está hablando con Cristo al negociar por ti. El Padre dice, Hijo mío, aquí un grupo de pobres almas miserables. Ellos se han arruinado completamente a sí mismos y ahora están expuestos a mi justicia. La justicia demanda satisfacción por ellos. No puedo simplemente perdonar. Mi propia justicia debe ser satisfecha primero. La justicia demanda satisfacción por ellos, o se satisfará en su ruina eterna. ¿Qué se hará por estas almas? Entonces Cristo responde. Él habla. Oh Padre mío, tal es mi amor y compasión por ellos que antes de que perezcan eternamente, yo seré responsable de ellos como su garante. Ahora escucha este lenguaje, tráeme todas tus cuentas, para que yo vea lo que te deben. ¿Qué está diciendo? Sabes, hay muchas personas que hacen compromisos de amar y luego cuando las cosas se vuelven demasiado difíciles, demasiado costosas, dicen, no, nunca quise esto, no, esto ha ido demasiado lejos. No sabía lo que estaba haciendo cuando hice el compromiso. Pero Cristo el Poderoso está parado allí delante del Padre y dice, tráeme todas sus cuentas. Muéstrame exactamente lo que te deben, para que
cuando se encarne, cuando deje las glorias del cielo, sepa exactamente a lo que se enfrenta. Tráeme todas las cuentas para que las vea. Esto es hermoso. Esta es la doctrina de la justificación. Tráeme todas sus cuentas para que no haya posteriores ajustes con ellos. Cuando estás en las selvas del Amazonas, un diluvio puede venir tan rápidamente que llena tu bote en 5 minutos y estás hundido. Ves venir una tormenta por el río. Es aterrador. El viento sopla. Intentas llegar al lado, esperando que de alguna manera, antes de que te alcance, la tormenta se calme, se divida o se desvíe en otra dirección. Y lo que el padre le está diciendo a su hijo es: Hijo, si tomas esto, no esperes que disminuya. Toda la fuerza de mi ira y justicia que debe ser derramada sobre ellos será derramada sobre ti. Él dice esto: Si los perdono a ellos, no te perdonaré a ti, hijo. El hijo responde: Estoy contento, padre, que así sea. Cárgalo todo sobre mí. Soy capaz de saldar esta deuda, y aunque eso signifique una especie de ruina para mí, aunque empobrezca todas mis riquezas, vacíe todos mis tesoros, sin embargo, estoy contento de asumirlo. Quiero terminar. En el libro de Génesis, hay un anciano que es probado con respecto a los ídolos en su corazón. Dios se acerca a Abraham y dice esto: Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. ¿Crees que Dios está tratando de decirnos algo aquí? ¿Crees que Dios está tal vez señalando algo mucho más lejano, alguien mucho más glorioso que el hijo de Abraham? Dice: Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí como holocausto en uno de los montes que yo te diré. Así que el anciano obedece, toma a su hijo. Es notable. Nuevamente en los escritos del Antiguo Testamento se puede ver que algo está ocurriendo aquí para enseñarnos, y escuchamos que no hay lucha por parte de Isaac. Este único hijo, a quien Abraham ama, se acuesta en el altar. Y el anciano escucha esto: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham mira hacia un matorral, y hay un carnero atrapado por los cuernos. Y él llama al lugar Yahweh o Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y todos respiran aliviados. Qué hermoso final para la historia. Solo hay un problema, no es el final, es el intermedio. Cientos de años después, cientos y cientos de años pasan y se levanta nuevamente el telón. Y allí cuelga Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, a quien Él ama. Y Él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios toma el cuchillo de la mano de Abraham y sacrifica a su Hijo unigénito en tu lugar. Por eso cuando escucho a esos predicadores de televisión, no me malinterpreten, no soy un hombre violento, y ciertamente no soy un hombre fuerte, pero por favor, no señalen nunca su auto nuevo y digan: Jehová Jireh. Diré que tu auto muera contigo. Jehová Jireh no está hablando de proporcionar un auto, no está hablando de proporcionar un cordero. El Señor proporcionará un cordero que debe morir bajo la ira de Dios. ¿Sabes? Dios le dijo esto a Abraham: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Ahora tú y yo que creemos podemos decir esto a Dios: Dios mío, Dios, sé que me amas, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Misiones. ¿Necesitas motivarte sobre misiones? ¿Necesitas conmoverte por las misiones? ¿Necesitas ser animado? Que esa motivación muera contigo. No me importa un centavo por la motivación. Si esto no te mueve a la devoción, si esto no te mueve a las misiones, entonces nada ayudará a ese corazón de piedra y frío que tienes. Es Cristo. Hacer mucho de Cristo. El mundo necesita escuchar el verdadero evangelio. ¿Sabes por qué las misiones y la plantación de iglesias, el crecimiento de iglesias y todas estas cosas son necesarias? Porque la gente ya no entiende el evangelio, ni siquiera aquellos que se supone que deben predicarlo. Tenemos que recurrir a todo tipo de artilugios ridículos para tratar de encontrar algún poder,
para tratar de encontrar alguna relevancia porque no conocemos el Evangelio. Los hombres son duros. Los hombres están muertos como piedras. Los hombres odian a Dios. En todo el mundo no hay personas esperando a que vayamos a decirles. Cuando vayas y les digas, ni siquiera querrán escucharlo. Pero tú vas por él. Y entonces, al predicar el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu de Dios descenderá y levantará a los muertos. Y Él obtendrá un pueblo para sí mismo. Él lo hará a través de predicadores que predican el Evangelio, una y otra vez. ¿Es por eso? ¿Has leído alguna vez, te reto, cientos o miles de los sermones de Spurgeon? ¿Sabes lo que encontrarás? Cuando leas el primero habrás leído todos. Él predica sobre una cosa, Cristo. No importa cuál sea su texto, Él regresará a Cristo, regresará a la cruz, regresará a la justicia de Dios siendo satisfecha y a la ira de Dios siendo aplacada. ¿Es de extrañar que Spurgeon sea considerado el más grande predicador que jamás ha existido? Te diré por qué. Porque él conocía el Evangelio y era todo lo que predicaba, y nunca se aburrió de ello. No necesitamos más misioneros. No los necesitamos. Hay más misiones ocurriendo en este mundo hoy que nunca antes. Cada tipo de organización misionera, cada tipo de misionero, cada tipo de ministerio. Pero ¿cuánto de todo eso tiene que ver con la transmisión de la verdad doctrinal bíblica, con enseñar la palabra de Dios a las personas? Si sales al campo, no lleves contigo algún sistema, no lleves alguna estrategia, no lleves todas las cosas diferentes que hoy enseñan como esenciales para las misiones. Lleva contigo una Biblia, camina hacia esa plaza, ábrela y predica a Cristo. No un evangelio moderno y contemporáneo de 4 leyes espirituales o 5 cosas que Dios quiere que sepas sobre Jesús. El verdadero evangelio. Predícalo. Llama a los hombres al arrepentimiento y llama a los hombres a la fe. Déjales saber esto. El trabajo continuo de la santificación es la evidencia. Hay tanto que decir y tan poco tiempo, y he tomado tanto de ustedes, pero no lo lamento. Necesitan esto. Hablaremos sobre misiones, hablaremos sobre salir, lo hablaremos. Pero como le gusta decir a mi esposa, ¿qué parte de la palabra ir no entiendes? ¿Cuánto de esto necesita explicación? Oro para que el Espíritu Santo descienda sobre este lugar y honre a Cristo. Eso es lo que oro. Dios los bendiga.